Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender. En esta oportunidad te voy a presentar una clase de contratos. Ya sabes que si querés tener acceso total a este curso de contratos civiles y comerciales, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de contratos y vas a tener acceso completo y absolutamente gratis a todo el contenido. En esta clase vamos a estudiar el contrato de obra y servicios. El artículo 1251 del Código Civil y Comercial de la Nación nos aporta el concepto de este contrato de obra y servicios. Y este artículo establece que hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Entonces, de la lectura de este artículo, lo primero que vamos a establecer es que, si bien hay similitudes, no es lo mismo un contrato de obra que un contrato de servicios. Y la diferencia radica en el hecho de que en un contrato de obra se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Por ejemplo, si yo me comprometo a escribir un libro o a pintar un cuadro o a realizar una escultura, en este caso estoy celebrando un contrato de obra, porque estoy prometiendo un resultado. En cambio, en el contrato de servicios, la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia. Por ejemplo, si un abogado se compromete a defender a su cliente, no le está prometiendo que lo va a sacar de la cárcel, sino que la obligación del abogado consiste en realizar las diligencias debidas de acuerdo a su conocimiento, a sus capacidades y a lo que se espera que haga un abogado instruido. La segunda cuestión a considerar, y que también aporta el artículo 1251, es que el contratista o el prestador de servicios debe actuar independientemente. Esto implica que aquellos servicios que sean prestados en relación de dependencia se van a regir por las normas del derecho laboral. Vamos a ver ahora los caracteres de este contrato. Este es un contrato bilateral porque origina obligaciones a cargo de ambas partes. Así lo establece claramente el artículo 1251. Fíjense que una parte se obliga a favor de otra a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio. Y la otra parte se obliga a pagar una retribución. Esto también lo hace que sea un contrato oneroso, porque si bien existe la posibilidad de que el contrato sea gratuito, cuando las partes así lo pacten, en la mayoría de los casos este es un contrato oneroso. Es también un contrato de tracto sucesivo, porque necesariamente sus efectos se prolongan en el tiempo. Y es un contrato conmutativo, porque las contraprestaciones recíprocas son aproximadamente equivalentes. Vamos a ver ahora las partes de este contrato. Por un lado tenemos al contratista o al prestador del servicio y por otro lado al comitente. Se llama contratista cuando el contrato es de obra. Y esta parte se llama prestador del servicio cuando es un contrato de servicios. Y esta parte tiene las siguientes obligaciones. En primer lugar, debe ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización. En segundo lugar, debe informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. En tercer lugar, esta parte debe proveer los materiales adecuados que sean necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que se disponga algo distinto al momento de contratar.
En cuarto lugar, esta parte debe usar diligentemente los materiales que hayan sido provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador de servicio debiese conocer. Esto implica que la regla general indica que el contratista o prestador de servicio es quien provee los materiales. Ahora bien, si se pacta algo distinto y es el comitente quien entrega los materiales, el contratista o prestador de servicios debe informarle si es que esos materiales no son aptos para la obra o para el servicio. En quinto lugar, esta parte debe ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido. Y en su defecto, si no pudiera hacerlo, en un tiempo que razonablemente corresponda. En sexto lugar, debe permitir el control de la obra por parte del comitente. Y también debe responder ante terceros por los daños que les resulten de la inobservancia de las leyes y reglamentos o de otros hechos ilícitos. A cambio de toda esta serie de obligaciones, el contratista o prestador del servicio tiene derecho a recibir el pago de la retribución. Y la otra parte, dijimos que es el comitente. El comitente, que también es conocido como dueño, tiene las siguientes obligaciones. En primer lugar, debe pagar la retribución. En segundo lugar, debe proporcionar al contratista o al prestador de servicios la colaboración que requiera, conforme a las características de la obra o del servicio. En tercer lugar, debe recibir la obra si es que hubiese sido ejecutada conforme a lo pactado. Y también debe pagar a todos aquellos que hayan participado en la obra o suministrado materiales si es que no les paga el constructor. A cambio de todo esto, el comitente va a tener derecho a recibir la obra o el servicio y además tiene un derecho que es muy importante, que es el derecho al desistimiento unilateral. Es decir, que el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado. Pero, en este caso, va a tener que indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. Por ejemplo, supongamos que yo contrato a una persona para que haga una cerca de madera en mi inmueble. Una vez comenzada la obra, yo me arrepiento y ya no quiero hacer una cerca de madera, sino que quiero poner un alambrado. Esta persona no puede hacer eso porque se dedica únicamente a hacer cercas de madera. Entonces yo tengo la opción de desistir del contrato por mi sola voluntad. No necesito la conformidad del contratista. Obviamente voy a tener que indemnizar al prestador los gastos y trabajos que haya realizado al momento. Vamos a ver ahora el objeto. Y acá vamos a tener que diferenciar entre una obra y un servicio. Como primera medida, con respecto a las obras, hay que destacar que este contrato es un contrato muy amplio y alude a todo tipo de obras, como por ejemplo la construcción de un edificio, de un puente, de un camino, de una escultura, etc. Incluso su modificación, su refacción y también su demolición. También puede referirse a la fabricación de máquinas, de motores, a su reparación, su desarme, también a la realización de obras intelectuales, como por ejemplo escribir un libro o una obra de teatro, una partitura musical o pintar un retrato, etc. Pero lo importante acá es que la persona contratada debe conseguir un resultado determinado. Es decir, que si el objeto del contrato de obra es la construcción de un puente, esta persona va a tener que construir el puente, entregar un puente terminado. Y cuando hablamos de los servicios, la persona que va a desempeñar la actividad se obliga a la prestación de ciertos servicios o de ciertos trabajos o una actividad en sí misma, pero no al resultado que la prestación produce. Como por ejemplo los servicios que presta un abogado para un caso en particular.
En este caso, lo importante es que la persona contratada no tiene que conseguir un resultado determinado, pero sí debe brindar el servicio con la debida diligencia. Vamos a ver ahora la extinción del contrato. Y básicamente vamos a encontrar tres modos. El primero de ellos es a través del cumplimiento, porque cuando el contratista o el prestador del servicio cumplen con lo pactado y el comitente abona el precio previsto, se cumple el contrato y se extingue esta relación. Por ejemplo, si yo encargué una partitura musical y el contratista me entrega la partitura que yo había pedido, yo le abono el precio y ya está, se acabó la relación, se cumplió el contrato. El segundo modo se relaciona con lo que ya vimos hace algunos instantes, que es el desistimiento unilateral del comitente. Tal como lo dije recién, el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad. Entonces, si el comitente desiste del contrato e indemniza al prestador o al contratista todos los gastos y trabajos realizados, este contrato también se acaba. Y finalmente, el contrato se va a extinguir por incumplimiento. En primer lugar, si el incumplimiento es del comitente, el contratista o el prestador de servicios tienen la opción de suspender su propio cumplimiento o incluso de llegar a la resolución del contrato. Y si el incumplimiento es del contratista o del prestador de servicios, el comitente está protegido con los siguientes derechos y acciones. En primer lugar, tiene derecho a no pagar el precio. Obviamente, no todo defecto autoriza al comitente a no pagar, sino que los defectos deben ser graves. En segundo lugar, la acción por cumplimiento del contrato y reparación de daños. Esta acción que puede interponer el comitente comprende tanto al daño emergente como al lucro cesante. En tercer lugar, también tiene la acción por resolución del contrato, al igual que la tiene el contratista o el prestador de servicios, en tanto y en cuanto el cumplimiento de la otra parte sea grave. Y también tiene derecho a hacer ejecutar la obra o a repararla por un tercero. Esto implica que si el contratista falta definitivamente a su obligación de hacer la obra, el comitente tiene derecho a hacerla ejecutar o hacerla reparar por un tercero. Y esto es a costa del contratista. Y el contratista no solo va a estar obligado a indemnizar el justo precio pagado al tercero, sino también los otros daños derivados del incumplimiento, como por ejemplo los trastornos y gastos derivados del retardo en la ejecución. Y finalmente también va a tener derecho a destruir la obra mal ejecutada. Esto implica que cuando la obra se ha realizado deficientemente, el comitente puede tenerla por no hecha y destruir aquello que se hubiera hecho mal. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.